Compañeros, muy buenas tardes. Como todos los días de clase, muchas gracias por estar en la clase de Derecho Notarial. Hoy nos corresponde continuar con el último subtema, el punto de la función notarial. Recordarán ustedes, el lunes pasado platicamos acerca de los temas de la función notarial. En eso de los temas habíamos concluido el día lunes de la semana pasada con ver todas las actividades que desempeña y desarrolla el notario, pues con el objeto de crear el instrumento público. En el tema que vamos a ver hoy, quiero comentarles que luego de que el notario facciona los instrumentos públicos, que el notario crea el instrumento público y cumple con su última función, que es la función autenticadora por parte del notario, es importante comentarles a ustedes que de esas actividades que él cumplió y la última, la autenticadora, se van a generar para el notario ciertas obligaciones. Tenemos un tema el próximo semestre, pues, en el que detallaremos con leyes que se relacionan mucho con el derecho notarial. Tenemos una clase específicamente para eso, pero sí es importante que ustedes tomen nota de que las obligaciones que se van a generar, no voy a dar todas las obligaciones porque para eso sería necesario que ustedes ya conocieran qué es la escritura pública, las clases de los instrumentos públicos, pero por ahora creo que es importante, compañeros, que tomen nota que para el notario, una vez cumplido con todas sus actividades que él desarrolla, que él desempeña, esa última actividad autenticadora, luego de que los comparecientes firman, pues se le van a generar al notario obligaciones. Y estas obligaciones las divide la doctrina y así es como debemos de cumplirla, que vamos a hacer obligaciones propias de la función notarial, que ya voy a explicar. La ley también determina y explica cuáles son las obligaciones. Y entonces, cuando recordarán ustedes, yo les hablaba de la relación con otras ramas, les hablaba a ustedes la relación que tiene el notario, o sea, el derecho notarial con el derecho administrativo, y es precisamente el cumplimiento que tiene el notario de dar información a todo ese engranaje del Estado sobre cualquier actividad que el notario, contrato o acto que el notario realice, ¿verdad? Y entonces existen tres clases de obligaciones. Y estas obligaciones, entonces, la primera es obligaciones propias de la función notarial. Esa es la número 1. Número 2, obligaciones, se le pueden llamar así, reglas de cumplimiento instrumental, obligaciones previas, simultáneas y posteriores que se van a realizar en el momento y en el acto que se está realizando, en el instrumento que se está realizando. Esas son las obligaciones, llamémosle, que el notario va a cumplir en el faccionamiento, luego del faccionamiento del instrumento público. Y la tercera son obligaciones que se generan por la autorización de los instrumentos públicos. Quiero repetirlas entonces. La primera de ellas es obligaciones propias de la función notarial. Luego tenemos las obligaciones o reglas de cumplimiento instrumental, o sea, obligaciones previas, simultáneas y posteriores. Y por último tenemos las obligaciones que se generan de la autorización de los instrumentos públicos. Esas son obligaciones que se van a generar luego de que el notario cumple con la elaboración, el faccionamiento, autorización de un instrumento público que ha cumplido con todas sus actividades que nosotros ya conocimos, ya estudiamos el lunes pasado, concluimos con esas actividades. Entonces el notario tiene esas tres obligaciones, las clases de obligaciones que se le van a generar al notario. Voy a manera de ejemplo, voy a darles a ustedes, pues, ejemplificar con algunos casos cuáles son estas obligaciones en cada una de las clasificaciones, ¿verdad? Buenas tardes para todos, compañeros, recibo sus saludos. Les comento entonces, las propias de la función notarial son aquellas obligaciones que el notario tiene, escriture o no escriture. El notario tiene obligaciones propias de su función notarial. Y solo voy a comentarles dos, porque en el punto número 11, el último punto del programa, tenemos el protocolo, el registro notarial, y ahí vamos a ver la cantidad de obligaciones propias de la función notarial. Solo quiero comentarles, voy a tomar un protocolo. Solo quiero comentarles, compañeros, que dentro de las funciones propias de la función notarial está el pago de apertura de protocolo.
El artículo 11 del Código Notariado dice que el notario, para poder aperturar el protocolo, para poder abrir el protocolo, para poder hacer la primera escritura pública en el año que le corresponde, el notario debe pagar la cantidad de 50 quetzales. Eso lo voy a explicar cuando veamos el protocolo directamente, pero esa es una propia de la función notarial. Y pensemos, escriture o no el notario, le soliciten los requirentes o no le soliciten los requirentes la prestación de la función notarial, el notario está obligado a hacer ese pago de 50 quetzales para poder tener derecho a lo que se llama en el Código Notariado la apertura del protocolo. La facultad que va a tener el notario, luego de haber pagado los 50 quetzales, de poder escriturar, de poder hacer instrumentos públicos, de los llamados protocolares. Esa es una propia de la función notarial. Y tengo a la mano también esta otra propia de la función notarial, no es de los instrumentos públicos. La ley dice también que el notario debe de empastar el protocolo, que el notario tiene la obligación de hacerle una pasta al protocolo, y entonces esa es una obligación propia de la función notarial. El notario tiene que guardarlo, conservarlo. Ya voy a hablar de estas finalidades también que tiene que ver con el factor tiempo. Y precisamente entonces, compañeros, esa es la primera, o esa es de las obligaciones como las dividimos. Propias de la función notarial, que yo les explico, la ley lo dice, la ley lo refiere, pero eso es el pago de la apertura del protocolo, insisto, es algo que el notario debe de pagar, faccione o no faccione instrumentos públicos en el año. Por supuesto, si el notario pues no quiere ejercer el notariado, piensa que durante el año no va a ejercer el notariado o se va a ir fuera de la República de Guatemala y entonces no va a escriturar, pues ese sería, digamos, la excepción a esa obligación de pago. Pero si el notario tiene las expectativas de que va a escriturar, de que va a faccionar un instrumento, entonces obligatoriamente tiene que hacer ese pago y entonces la vamos a catalogar dentro de las obligaciones que son propias de la función notarial. Y luego tenemos la que yo les denominaba a ustedes reglas de cumplimiento instrumental, que son las obligaciones previas, simultáneas y posteriores. Eso, compañeros, definitivamente son las obligaciones, las previas, toda aquella obligación que va a tener el notario de tener a la vista los documentos, ¿sí? De tener a la vista todos esos documentos relacionados con el acto o contrato que él pretende faccionar, que pretende con su actividad modeladora faccionar en el instrumento público, pero previo al faccionamiento de ello, recuérdense ustedes qué se llamaba, cómo le llamábamos a esa actividad, y era la actividad legitimadora. El notario va a legitimar, tiene que tener a la vista el documento personal de identificación, pasaporte si fuera extranjero, o cubrir de alguna manera la formalidad que establece la ley de los medios en que debe identificar al compareciente. Esas son las obligaciones previas. Si fuera, por ejemplo, el caso, y lo voy a poner como ejemplo, el caso del matrimonio, pues saben ustedes, tendrá que tener a la vista las certificaciones de las partidas de nacimiento de ambos contrayentes, el certificado médico de salud o de sanidad de los dos contrayentes, con las excepciones que establece y determina la ley, que ustedes la tendrán que saber o que miraremos cuando veamos el acta notarial de matrimonio. Pero esa es una obligación previa que debe tener el notario. Si fuera extranjero, tenemos que hacer una publicación o un edicto de matrimonio. Tenemos que tener una libertad de estado si el contrayente fuera extranjero. A todo ese conjunto de obligaciones previas, ¿sí?, le vamos a llamar reglas de cumplimiento instrumental, porque el notario debe de cumplirlos. Y luego están las simultáneas. Las simultáneas, el notario en el faccionamiento del instrumento público de manera simultánea va cumpliendo con ellos. Y pongo el ejemplo del matrimonio, igualmente que con las previas. Con el matrimonio, ¿qué va a suceder? Con el matrimonio, ¿se recuerdan? El notario les tomará juramento de que no se encuentran unidos con tercera persona, que no existe impedimento legal para celebrar su matrimonio, que no existe parentesco entre ellos también, y además la obligación que tienen, ¿sí?, ellos de declarar que se encuentran investidos y que el notario ha cumplido con la formalidad de leerle los artículos 78 y del 108 al 112 del Código Civil. Eso lo establece como una obligación simultánea para el notario, porque de manera simultánea está cumpliendo en el momento de la celebración del matrimonio. Y luego vienen las obligaciones posteriores, que creo yo que esas también deberían esas posteriores las vamos a referir dentro de las reglas de cumplimiento obligatorio o instrumental, pero creo que esas deberían de ir dentro lo que le hemos llamado a la última de las obligaciones, las obligaciones que se generan por el faccionamiento de los instrumentos públicos.
Entonces, compañeros, estas obligaciones, la última de la clasificación, obligaciones que se generan del fraccionamiento de los instrumentos públicos. Estas obligaciones, lógicamente, lo que hablábamos nosotros cuando lo relacionaba con el derecho administrativo, es esa obligación que va a tener el notario de informar a la administración pública de todos los actos o contratos donde cobre relevancia la información por medio de avisos a la administración pública del cambio de un titular, del cambio del estado civil de una persona, del cambio de nombre de una persona, de la identificación de una persona. Si identificamos a una persona, debemos de dar información al RENAP. Si se celebra un matrimonio, debemos dar información al RENAP. Si nosotros fraccionamos la escritura de constitución de una sociedad anónima, la ley dice que dentro de los 30 días siguientes deberá presentarse el testimonio de la escritura pública al registro mercantil, y todas esas obligaciones que se generan del fraccionamiento de los instrumentos públicos. Yo creo que decía la vez pasada también que la falta de una regulación que esté acorde, que no sea incongruente a la realidad económica del país con respecto a las sanciones pecuniarias para el notario, que deje de dar esos avisos correspondientes a la administración pública, ha hecho que muchas veces se pierda toda esa información. De tal manera, compañeros, que pueden pasar hasta 5, 6, 7 años y, por ejemplo, el titular de una matrícula fiscal nunca se le va a cambiar, nunca se le va a sustituir por las razones de que el notario no dio el aviso correspondiente. Eso es importante, se queda en la oscuridad legal el acto del matrimonio, la celebración del matrimonio, si no se da el aviso correspondiente al Registro Nacional de las Personas. Creo que la única... Ustedes lo saben, la multa máxima por la omisión de un aviso al Registro Nacional de las Personas, al registro civil, es de 5 quetzales. Entonces, por supuesto, les digo, el notario, o sea, la naturaleza sancionadora para el notario de la falta del cumplimiento de esas obligaciones, pues lógicamente con una multa de 5 quetzales, pues el notario la pagará inmediatamente si se le requiriera o se le hiciera el requerimiento de su obligación de cumplimiento de ello. Creo que la única que se encuentra tal vez acorde a la realidad económica es la multa que se encuentra contenida en la Ley de Armas y Municiones. Ahí la multa dice será para el notario 1000 quetzales si omite dar aviso al DIGECAM de la compraventa de un arma de fuego. Sí, eso es lo que realmente, digamos, muchas veces el notario no cumple con sus obligaciones notariales. Como vuelvo a repetir, hay muchas obligaciones, hay muchas leyes en las cuales se encuentran contenidas obligaciones notariales. Solo para mencionarles, el Código Civil tiene obligaciones para el notario, el Código Procesal Civil y Mercantil tiene también obligaciones para el notario, ahí se derivan muchas obligaciones, por ejemplo en el tema del testamento. También vamos a encontrar leyes relacionadas, la ley del organismo judicial también tiene obligaciones que se generan, la ley de la Oficina Nacional de Áreas de Reservas del Estado también tiene obligaciones, la ley de parcelamientos urbanos. Pero bueno, cuando veamos el tema específicamente de las obligaciones, yo voy a tratar de explicarles a ustedes cada una de las leyes que se relacionan con el derecho notarial y que contienen las obligaciones notariales que el notario tiene que cumplir. Más que todo, las obligaciones que se generan por el fraccionamiento de los instrumentos públicos. Bien. Entonces, con esto estaríamos cumpliendo en el tema de la función notarial, las actividades que desempeña el notario y las obligaciones que se derivan. Las obligaciones que se generan de lo que estábamos platicando en la clasificación, ¿verdad? Propias de la función notarial, las obligaciones como reglas instrumentales, reglas de cumplimiento instrumental, que ya les decía, previas, simultáneas y posteriores, y las que se generan por el fraccionamiento de los instrumentos públicos. Y ya para terminar este punto del programa, me voy a referir también a las finalidades que persigue la función notarial. ¿Cuáles son las finalidades que persigue la función notarial? La primera de ellas es la seguridad. Siempre recordarán ustedes, no sé si fue el primero o el segundo día de clases, les dije que el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil siempre lo iba a referir como ese artículo al cual nos vamos a fundamentar para establecer no solamente el tema de la fe pública del notario, sino que la certeza y seguridad jurídica por existir una prueba preconstituida. Y dice el 186 que todos los documentos autorizados por notario o funcionario público en el ejercicio de su cargo hacen plena prueba. Pues precisamente entonces, por eso hablamos de una seguridad. Pero además de esa seguridad y certeza que le va a dar a toda digamos que es tan connotada esa seguridad y certeza, además de eso, recuérdense de la actividad que acabamos de hablar, esa actividad legitimadora.
Esa actividad de seguridad que va a prestar el notario es precisamente por eso, porque debe determinar los datos individualizantes de la persona, así lo refiere la ley, así lo refiere el artículo 29, cuáles son los datos individualizantes de una persona, y va a requerir de los documentos de identificación. Y entonces por eso decimos que dentro de las finalidades de la función notarial, al igual que lo hablamos como las características del derecho notarial, cuando yo les decía que es una de las características del derecho notarial, confiere certeza y seguridad jurídica a todos aquellos actos solemnizados por medio y por intermedio del notario. Esa es la seguridad jurídica entonces que está dando como finalidad. Recuérdense, para los efectos de su examen, les puedo decir, son las 3 finalidades, o en la opción correcta encontrará las 3 finalidades que persigue la función notarial. Aparte son las características del derecho notarial, y hoy estamos hablando de las finalidades que persigue el derecho notarial. Y luego tenemos otra finalidad muy importante. Una de las finalidades va a ser el valor del instrumento público. Ese valor que le vamos a dar nosotros al instrumento público, esa solemnidad que le imprime el notario con su fe pública, ese valor que tiene el instrumento, que puede ser oponible ante terceros, que es una prueba anticipada a la que nosotros estamos constituyendo desde el momento que el notario autoriza un instrumento público. Ese valor que va a tener la función notarial, que dicho sea de paso lo establece la ley del organismo judicial cuando establece actuación notarial en el extranjero. Ese valor que vamos a tener nosotros de que nuestros instrumentos públicos pueden ser oponibles ante terceros aún en el extranjero. Nosotros podemos faccionar instrumentos públicos, sí, con la única, y aquí lo dice, y se los voy a leer brevemente, el artículo 43 de la ley del organismo judicial. Aquí se establece ese principio de la extraterritorialidad de la función notarial. Nosotros los notarios podemos faccionar instrumentos públicos en el extranjero, y esos instrumentos, siempre y cuando, así lo establece la ley, produzcan efectos en Guatemala, son oponibles ante terceros. Le da ese valor, si ustedes quieren llamémosle así, ese valor agregado, que nosotros los notarios podemos faccionar instrumentos públicos en el extranjero. No importa dónde se encuentre la persona o el guatemalteco que nos requiera, no importa en qué país. Recuérdense que uno de los requisitos, y todos lo sabemos, es el idioma español que se debe redactar los instrumentos públicos. Entonces, encontrándonos nosotros en el extranjero, podemos faccionar el instrumento público. El instrumento público, su único requisito formal para su validez en Guatemala, en el extranjero, cuando se facciona, es que produzca sus efectos en Guatemala. Dice, los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten, y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, dice, podrán autorizarlo los notarios guatemaltecos, y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. Esto, la protocolización, también tenemos un punto determinado. La protocolización, recuérdense que es otro de los instrumentos públicos que va dentro del protocolo. Se recordarán ustedes, escrituras matrices, actas de protocolización y razones de legalización de firma. Y precisamente entonces, cuando veamos el protocolo, ya es el último punto del programa, el punto número 11, ahí vamos a hablar de los temas de la protocolización, cómo vamos a protocolizar, cuáles son las formalidades y los requisitos. Hoy solamente estoy diciendo que esta finalidad del derecho notarial, el valor que le confiere los instrumentos públicos que son solemnizados y autorizados por notario, es precisamente por eso, ¿verdad? Esa prueba preconstituida que tenemos, esa certeza de que nuestro instrumento público que faccionamos va a provocar a futuro, a un fin, si ustedes quieren, inmediato, va a provocar procesalmente hablando, va a provocar una prueba anticipada sobre los derechos ya constituidos y solemnizados en el instrumento público por parte del notario. Esto es entonces la actuación notarial extranjero, y este es lo que le denominamos nosotros la finalidad de valor. Y luego tenemos la última finalidad. Dentro de estas finalidades dice la finalidad de permanencia. Aquí yo creo que ya lo hemos platicado, lo hemos dicho. Tenemos dos formas de documentar las relaciones contractuales, las relaciones negociales. En Guatemala existen dos formas en que se pueden modelar la voluntad de las partes, haciéndola constar en escritura pública o haciéndola constar en documento privado cuyas firmas se encuentren legalizadas. Esto es sin perjuicio de mi obligación de explicarles a ustedes que todos aquellos contratos
determinados o catalogados o señalados por la ley como solemnes deben de constar en escritura pública. Por consiguiente, cualquier documento que deba o está sujeto a inscripción registral, con algunas excepciones, que cuando veamos el documento público lo platicaremos, con algunas excepciones les digo, todo aquello que sea susceptible a inscripción registral debe de constar en escritura pública. Pero también nosotros los notarios, espero que ustedes hayan escuchado hablar bien, ahorita voy a la respuesta a Sebastián. Entonces les decía, en el tema de la permanencia, esos documentos privados, compañeros, y le legalizamos la firma, entonces aquí la situación que corresponde es el equilibrar. Creo que nunca lo podríamos hacer. La escritura pública está en supremacía del documento privado y es precisamente por la permanencia, y ahorita lo voy a explicar, solamente le respondo a Sebastián. Pregunta que si las auténticas es requisito que sea en idioma español. Ha visto que en algunas ocasiones la auténtica suele estar en idioma inglés. Les voy a explicar, compañeros. ¿Se recuerdan ustedes? Voy así brevemente con la respuesta para el compañero. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos del sistema sajón y del sistema de evolución desarrollada, el sistema de tipo latino? Pues suele decirse, y lo decía a ustedes cuando hablé de este sistema, que el notario sajón es un simple firmón. O sea, son firmones porque lo único que hacen es legalizar las firmas, pero no tienen ninguna responsabilidad con ello. El artículo 13 del Código Notariado también refiere que todos los instrumentos públicos se deben de hacer en idioma español. La Constitución Política de la República de Guatemala, el idioma español es el idioma oficial. La ley de extranjería, la ley de nacionalidad, ya les expliqué el Código Notariado, la ley del organismo judicial. Todo esto pues conlleva a determinar que el único idioma oficial es el español en la República de Guatemala. Por consiguiente, la misma ley establece y la misma ley refiere que si una persona no sabe hablar el idioma español y requiere al notario para el fraccionamiento de cualquier instrumento, lo que necesita el notario es auxiliarse o asistirse de un traductor jurado de preferencia o un intérprete que conozca y declare bajo juramento conocer el idioma español y el idioma que va a traducir, ya sea el inglés, el francés y cualquier otro idioma. Así que definitivamente le contesto a Sebastián que si usted ha visto legalizaciones en inglés, es porque ese documento proviene con firma legalizada. Mandatos regularmente, era lo que yo les decía, los mandatos vienen con firma legalizada de los Estados Unidos para Guatemala. Existe la apostilla ya, ¿verdad? La apostilla que es como evitar un paso, nada más un paso de lo que se le llama el exequatur, o sea, los pasos legales que debe de sufrir un documento proveniente del extranjero. Y entonces el notario, al venir ese documento con una firma legalizada, que es producto, ¿verdad?, de que un notario sajón le legalizó la firma a un ciudadano guatemalteco y que va a producir efectos, ¿no? Ciudadano guatemalteco puede ser un ciudadano inglés que está dando y está otorgando un mandato, pero va a producir efectos en Guatemala. Un ciudadano inglés, un ciudadano estadounidense, un canadiense. Pues el canadiense, entonces pensemos en que es propietario de un bien inmueble, es estadounidense aquí en Guatemala, quiere otorgar un mandato especial para que pueda dar ese inmueble en arrendamiento, un mandatario, pues viene el documento, el mandato, firmas legalizadas, y esa firma legalizada, lógicamente va a venir en el idioma inglés. El notario obligatoriamente, antes de protocolizarlo, debe de cumplir con las traducciones correspondientes que establece la ley. El artículo 37 de la ley de organismo judicial dice: si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben de ser vertidos al idioma español bajo juramento por traductor autorizado en la República, y de no haberlo en determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por 2 personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Esto entonces, doy respuesta a Sebastián, definitivamente. Todos los instrumentos públicos que fracciona un notario guatemalteco que tiene un sistema notarial de tipo latino, está obligado al cumplimiento de fraccionarlos en idioma español. Bien, entonces les decía, la permanencia. ¿Qué tiene que ver con esto? La permanencia, la superioridad que tiene la escritura pública sobre un documento privado. Pero es precisamente porque les enseñaba, permítanme, Este es un protocolo y esto es precisamente lo que da
la finalidad de permanencia. Esto, el custodio, la custodia, la protección, la guarda, la conservación, el cuidado que le debe dar el notario al empastar el protocolo, al guardarlo, al conservarlo, al protegerlo, a su obligación si en determinado momento se perdiere, se extraviare, la reposición que estaría bajo responsabilidad y a cargo de todas las costas y todos los gastos que se ocasionara su reposición, pues lógicamente eso nos da la certeza de decir existe la permanencia. ¿Qué sucede? Y abro el protocolo así de manera muy breve y rápida. ¿Qué sucede con la escritura 256 del año 2003? La tenemos aquí guardada. Si la persona quien solicitó el fraccionamiento de ese instrumento público perdiera el testimonio, se le extraviara el testimonio porque le robaron su maletín, porque entraron a su casa, o porque hubo un incendio y se destruyó, o porque sencillamente lo perdió el testimonio, puede obtenerse cuantas copias sean necesarias de esa escritura porque se encuentran guardadas, se encuentran conservadas, y esa es precisamente la finalidad de permanencia. Pero, ¿qué sucede con el documento privado cuya firma ha sido legalizada por un notario? La firma se legalizó, el documento está en original, pero ¿qué sucede si ese documento privado, a la vuelta de la esquina, al salir de la oficina del notario o al llegar a su casa, se le extravía, se le pierde, se le deteriora, se le moja y se pierde eso? Se perdió la relación jurídica contractual. La única forma de poderla sustituir sería mediante la autorización y fraccionamiento de otro documento privado y volver a legalizar las firmas. Pero estoy hablando si fuera de manera inmediata. Pero se pueden poner a pensar ustedes, si fuera 2 años después, que quiero cobrar una deuda contenida en ese documento privado cuyas firmas fueron legalizadas y dice que es deudor por la cantidad de 30,000 quetzales. Buscamos el documento, lo buscamos, lo rebuscamos el documento y no lo encontramos. Pues se perdió la relación contractual, se perdió la obligación. ¿Y cómo hacer para que esta persona cumpla o se obligue? Definitivamente no vamos a tener ningún documento. No tenemos el documento. Y lo más probable es que la persona que firmó hace 2 años obligándose al cumplimiento de una obligación que se relaciona al pago en cierta cantidad de dinero en plazo determinado, pues definitivamente se perdió la obligación. Sin embargo, 2 años después, perdemos el testimonio de la escritura de mutuo con garantía fiduciaria, por ejemplo. Podemos ir con el notario y pedírselo. Por eso es esta finalidad de permanencia la que lógicamente le da la superioridad y le da la jerarquía de una escritura pública sobre un documento privado con firmas legalizadas. Ese es entonces el valor que existe con la permanencia, ¿verdad? Ya les decía a ustedes, el mismo código notariado obliga al notario a empastar el protocolo y obliga al notario, la misma ley lo dice, a reponer el protocolo a su costa cuando hay pérdida, destrucción o deterioro del protocolo. Es obligatorio por parte. Y les decía a ustedes, se recordarán cuando yo les decía a ustedes, y nosotros los notarios morimos, ¿sí?, por nuestra función notarial. Pues yo les decía a ustedes, aún muerto el notario, si quisiéramos obtener una escritura pública del año 1975 autorizada por el notario Juan de Dios Jiménez Aguilar, vamos al archivo de protocolos, pedimos protocolo del notario fallecido, y entonces es la directora, actualmente la directora del archivo de protocolos, que nos extiende ese testimonio. Por eso concluyo diciendo que el valor de la que es la función notarial, la permanencia, se ve traducida precisamente en la conservación, guarda, cuidado, custodia de los protocolos que nosotros conservamos y guardamos. Bien, con esto doy por concluido el tema de la función notarial. Termino el tema de la función notarial. Es uno de los puntos, los primeros puntos que van a ser materia, objeto del segundo examen parcial. Y entonces me corresponde hablar de lo que es la fe pública, ¿sí? La fe pública, entonces, vamos a hablar de ella. Hay 4 clases de fe públicas. Estas son las clases que existen de fe públicas, pero hablemos primero de la fe pública. Antes de darle una definición, quiero comentarles, existe la fe, ¿verdad? Y la fe religiosa, esa es subjetiva. La fe pública es objetiva, porque la fe pública la tiene un notario, se le delega a un notario, se le confiere a un notario, ¿sí? Entonces, vamos a empezar nosotros hablando de lo que es la fe pública. Primero tenemos que tener un fundamento legal, y ese fundamento legal está contenido en el artículo 1. Y vamos a hablar de eso cuando lleguemos al tema de la fe pública notarial. Pero cuando hablamos de la fe pública, pues la fe pública dice pues Emérito González, dice que la fe pública es la presunción legal de veracidad que se le confiere, ¿sí?, a ciertos funcionarios que la ley
los reconoce como probos honestos para darle certeza y seguridad jurídica a todas aquellas actividades o contratos o actos que se vayan a crear entre los ciudadanos. O sea, la fe pública es esa precisamente la presunción legal de veracidad que le vamos a dar. Ya voy a hablar, tienen estas clases de fe pública cuando estoy hablando de la administrativa, la registral, la judicial, la notarial o extrajudicial. Por eso es que decimos nosotros, yo tengo la fe pública, nosotros los notarios tenemos fe pública, ¿sí? ¿Dónde nos vamos a encuadrar nosotros dentro de esta fe pública? Lo vamos a analizar. Pero la importancia que tiene cuando les estoy manifestando a ustedes de la fe pública es precisamente la certeza, la seguridad jurídica, ese artículo 186 que no solo habla de notarios, habla de funcionarios públicos porque va precisamente dentro de lo que es la fe pública administrativa, ¿sí? Y entonces, no sé si ustedes con sus propias palabras pudieron dar una definición de lo que es la fe pública, presunción legal de veracidad que se le confiere o que legalmente la ley, ¿verdad?, determina a ciertos funcionarios que son probos honestos para que puedan dar certeza y seguridad jurídica a todas aquellas actividades o negocios o contratos, sí, que se van a solemnizar en presencia de esta persona, en presencia de ese funcionario a quien se le está delegando la fe pública. Y entonces también tenemos un fundamento de la fe pública. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos nosotros de la primera característica, una de las características del derecho notarial? Dice, actúa dentro de la llamada fase normal del derecho. Y entonces, cuando hablamos nosotros del fundamento de la fe pública, decimos que su primer fundamento, tiene dos fundamentos la fe pública. Su primer fundamento es la realización normal del derecho. Y esa realización normal del derecho, ya sabemos, ¿verdad? No hay conflictos, no hay conflictividad. El notario tiene precisamente esa fe pública que le está delegando el Estado, que le está dando el Estado, que lo está reconociendo. Y recuerden ustedes, cuando hablamos nosotros de las tres teorías, ¿somos funcionarios públicos o no somos funcionarios públicos? Pues entendemos que la que adopta y la que acepta el sistema notarial guatemalteco es donde dice que sí somos nosotros funcionarios públicos, pero sui generis, que cumplimos una función también profesional, ¿sí? Entonces, ese es el fundamento, el primer fundamento, ¿verdad? La realización normal del derecho. Y el segundo fundamento es la necesidad de la sociedad de dotar de certeza y seguridad jurídica a todas las relaciones contractuales que se determinan o que se realizan entre los ciudadanos. Esa necesidad que se tienen, recuerdan ustedes cuando hablábamos del tema o de la parte histórica del derecho notarial, donde decía yo cuál es el génesis del notario, pues es precisamente la necesidad que tuvo la sociedad, ¿sí?, de perpetuar todos los hechos y actos que se solemnizaban. Eso lo necesitaban desde la época histórica, y entonces se buscaban los escribas sacerdotales, los tabelios, los tabeliones, para que ellos fueran los que tuvieran esa fe pública. Históricamente hablando, compañeros, yo trato de buscar, si ustedes lo pueden ver, si hablamos de la historia. Julie Franco les escribió, les documentó que fe pública es el imperativo estatal por medio del cual se establece la obligación para la comunidad que cree y tiene ciertas válidos. Correctamente. Para Elizabeth Pérez, sí, la fe pública siempre decimos que es una investidura que nosotros tenemos, ¿verdad? Por eso cuando nosotros concluimos en decir en uso de las facultades que el Estado y que las leyes nos han dado, ¿verdad?, nosotros podemos celebrar un matrimonio, nosotros podemos tomar declaración jurada a una persona, pero es precisamente por la investidura. En el caso nuestro, que ya voy a hablar que nosotros tenemos una fe pública notarial precisamente determinada en el artículo 1 del Código de Notariado. Entonces, cuando les hablaba los dos fundamentos de la fe pública, ¿verdad?, ya les expliqué a ustedes, era la realización normal del derecho y la necesidad que tiene la sociedad de dotar de certeza y seguridad jurídica a todos los actos y contratos solemnizados en el notario por los ciudadanos, ¿verdad?, que es la relación contractual o la relación negociada. Y también, antes de hablar, estas son las clases, ¿verdad?, pero también podemos hablar de dos tipos de fe pública. Cuando hablamos nosotros de dos tipos de fe pública, que puede ser, lo voy a explicar en el tema de nosotros los notarios, cuando yo les hablaba, si me decía aquí la investidura que nosotros los notarios tenemos, pues hay dos tipos de fe pública: la fe pública originaria y la fe pública derivada.
La fe pública originaria se determina o se dice que es aquella mediante la cual, ¿sí?, el notario está percibiendo, el notario está viendo, el notario está escuchando. Su sentido los pone en funcionamiento y en actividad porque está percibiendo esa declaración de voluntad, está viendo, está escuchando lo que las partes le están viendo. Entonces, por eso se dice, esa fe pública es originaria, porque al notario le está constando, porque el notario se le está declarando en ese momento, y esa declaración de voluntad es la que él está trasladando, la que él está documentando. Por eso se le llama o se le denomina originaria. Y luego también tenemos ese otro tipo, y el tipo de fe pública que se le llama derivada. En la fe pública derivada ya no hay, se le denomina así derivada, porque se genera o se produce precisamente ya de documentos que existen. Esto se refiere entonces a los testimonios, a las fotocopias legalizadas que el notario hace, porque el notario, su fe pública se está derivando de la ocurrencia de un hecho que en su presencia está ocurriendo, pero ya ese documento está escrito, ese documento ya tiene o está documentado ese escrito, y por consiguiente el notario lo único que hace en ese caso, y a eso se le denomina la fe pública derivada, es legalizar un documento, legalizar una fotocopia, ¿sí? Certificar, extender un testimonio de documentos que ya están faccionados, que ya están documentados. Esa es entonces la diferencia entre lo que hablamos de una fe pública originaria y una fe pública derivada. Y luego tenemos, dentro de las clases, vamos a tener 4 clases de fe pública: administrativa, registral, judicial y notarial. Tenemos entonces, vamos a hablar primero de la fe pública administrativa. Vuelvo a repetir que la fe pública, entonces, si decimos que es la presunción legal de veracidad que se le confiere a ciertos funcionarios, que la ley reconoce como probos, honestos, y que la ley precisamente le ha determinado esa facultad, esa fe pública que tiene el notario para poder autorizar actos o contratos, ¿sí? Y entonces, en el tema de la administrativa, van a ser los funcionarios públicos a quienes se les delega esa presunción legal de veracidad, esa certeza y seguridad jurídica que esos documentos que está autorizando un funcionario público en el ejercicio de su cargo producen plena prueba. Y eso entonces estamos dentro de la esfera de la fe pública administrativa. El tema a platicar, el tema a conocer aquí es si o a quién le corresponde dentro del engranaje del Estado. ¿Le va a corresponder a un funcionario público? ¿Le corresponde a un secretario administrativo? ¿Le corresponde a un jefe o subjefe de departamento? A veces en el tema de la fe pública administrativa se requiere de un visto bueno que le corresponde al director. La puede firmar un secretario, pero el director le tendrá que poner su visto bueno. Todas esas circunstancias es en el tema de la fe pública administrativa. Lo que sí debemos de concluir es que la fe pública administrativa le corresponde a un funcionario público. Al funcionario público, que es el Estado, desde el momento que le confiere el cargo, desde el momento que ha tomado posesión, que está, como decía aquí la compañera Elizabeth, le está poniendo esa investidura de fe pública que le corresponde al funcionario público. Y por eso decimos que está dentro de lo que es el tema de la fe pública administrativa. Y luego tenemos la fe pública registral. La fe pública registral, compañeros, es de suma importancia, ¿verdad? Yo vuelvo a repetirles y siempre les he comentado y siempre lo digo cuando hablamos del tema aquel de la relación con otras ramas del derecho, cómo se relaciona el derecho notarial con otras ramas. Yo les decía que aparte, y no en orden de importancia, cuando hablé del derecho civil, la relación con el derecho civil, yo les decía a ustedes, la relación del derecho notarial con el derecho registral es de suma importancia. Recuérdense que la misma ley dice que ninguna oficina pública aceptará, ¿sí? Ninguna oficina pública deberá aceptar testimonios de escrituras públicas que sean susceptibles a inscripción y no se encuentren inscritos en los registros públicos. Es de suma importancia y de suma validez para que produzca efectos que se encuentre inscrito en los diferentes registros. Y entonces, ¿a quién le corresponde la fe pública registral? Le va a corresponder al registrador.
Que puedo advertirles a ustedes, hay varios registradores, ¿verdad? Así como ocurre que existen varios registros, pues va lógicamente a tener varios, le va a corresponder a los registradores. La mayoría, puedo decir con certeza, la mayoría de registros determina y establece, y le voy a cambiar ese sentido porque estamos en la clase de Derecho Notarial, la mayoría. Permítanme. Bueno, perdónenme que me quedé sin batería y no me había dado cuenta de que me estaban enviando un mensaje, así que vamos a terminar la clase sin preguntas, porque en lo que me carga la máquina, a ver si la puedo conectar. Les decía entonces, compañeros, que en el tema de la fe pública registral le va a corresponder a todos los registradores. Pero hay algo muy importante, por favor tomemos nota de qué artículos son importantes para tener como fundamento nosotros, el fundamento, el derecho, la fe pública registral. Veamos el artículo 1179 del Código Civil, que establece, sí, la liberación o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos solo podrán acreditarse por la certificación del registro en que se haga constar el estado de dichos bienes. Eso significa, compañeros, que a través de ese documento llamado certificación se va a documentar, se va a determinar, se va a tener la fe pública del registrador. Luego tenemos el artículo 1180. Los registradores expedirán las certificaciones que se le pidan relativas a los bienes inscritos en los registros. Dichas certificaciones se solicitarán por escrito y se extenderán. El artículo 1180 también se refiere a la fe pública registral. El artículo 1183, las certificaciones pueden ser sustituidas por copias fotográficas legalizadas por el registrador. Ahora, afortunadamente, compañeros, la tecnología y esas herramientas tecnológicas que tenemos ahora nosotros, ustedes lo pueden verificar. El Registro General de la Propiedad actualmente tiene la consulta a distancia, la entrega de los avisos de testamentos también lo tienen a través de la página del Registro de la Propiedad. La solicitud y entrega de certificaciones de los bienes inmuebles contenidos en el Registro de la Propiedad también se encuentran ya en el tema de las herramientas, la tecnología, lo virtual. Pueden ustedes obtenerlo de manera virtual y entonces lógicamente se está cumpliendo con esa fe pública que tienen los registradores. Y luego, por favor, también tomar nota el artículo 1223 que establece y se refiere: solo harán fe, dice, solo harán fe los libros del registro llevados legalmente. Aquí se está hablando precisamente de esa fe pública registral, esa fe pública que le va a corresponder y que le corresponde definitivamente al registrador. Y el artículo 1125, recuerden por favor leer todos esos artículos, porque en el examen siempre me refiero a los artículos que en clase he manifestado. El artículo 1225. Cada registro estará a cargo de un registrador nombrado por el presidente de la República en acuerdo gubernativo a través del Ministerio de Gobernación. Entonces, por favor, si lo dije mal, rectifico. El artículo 1223 y 1225. El 1223 que se refiere a que solo habrán fe los libros del registro llevados legalmente, y el 1225 que se refiere a los registradores. En el Código de Comercio, y me refiero a estos dos códigos, que es donde mayor relación va a llevar el notario. Por supuesto, no quiero aislar al Registro Nacional de las Personas, el Registro Civil. También tenemos mucho en la ley del Registro Nacional de las Personas. Encontrarán ustedes los fundamentos determinados a la fe pública. En el artículo 332 dice: el registro mercantil funcionará en la capital de la República y en los departamentos o zonas que el Ejecutivo determine. Los registradores deberán ser abogados y notarios, colegiados activos, guatemaltecos naturales, tener por los 5, y están los requerimientos que establecen. Y luego en el artículo 359 vamos a determinar las certificaciones, que es lo que precisamente es el documento idóneo que el notario
utiliza su fe pública ¿para qué? Para certificar todos los asientos que se encuentran determinados en cada uno de los registros. Dice certificaciones. Los registradores expedirán las certificaciones que se le pidan judicial o extrajudicialmente por escrito acerca de lo que conste en el registro. Y por último, el artículo 360. Son aplicables al registro mercantil en lo conducente las disposiciones del Código Civil en lo relativo al registro de la propiedad. Así, entonces, mi conclusión en el tema del derecho registral es que le corresponde la fe pública registral a los registradores. ¿Qué podríamos o qué diríamos? No habría existencia de un registro si no existiera la fe pública del registrador. ¿Cómo obtendríamos la certeza y la seguridad jurídica de la fe pública registral si al registrador de la propiedad, al registrador mercantil, al registrador civil del Registro Nacional de las Personas, al registrador de marcas y patentes, al registrador de garantías mobiliarias, no se le dotara de esa fe pública? Porque él es quien va a tener la fe pública registral. Y luego, compañeros, viene la fe pública judicial. La fe pública judicial es aquella que le corresponde a los jueces, aquella que le corresponde a los secretarios, aquella que la polémica que ha causado o que causa cuando ustedes lo dicen, el notificador es un funcionario o es un empleado público, pues definitivamente ustedes ya es importante que lo conozcan y lo lean. El día de hoy entró en vigencia el decreto 12-2022 que tiene reformas al decreto 15-2011, que eran, recordarán ustedes, las formas de la tramitación o los expedientes virtuales, o sea, las notificaciones electrónicas. Hay una modificación a esto de acuerdo al decreto 12-2022 que fue publicado el día de hoy y que dice entra en vigencia un día después de su publicación, o sea, entra en vigencia el día de mañana esa modificación. Es una modificación al artículo 4 de este 15-2011 que es muy importante que ustedes lo lean. Creo que su profesor de Derecho Procesal Civil y Mercantil les dará mayor información. No sin antes también informarles que el decreto 13-2022, que es la ley de tramitación electrónica de expedientes judiciales, también fue publicado el día de hoy, pero dice que entra en vigencia 180 días después de su publicación. Eso significa que a partir del día de mañana deberán de constarse los 6 meses o los 180 días para que entre en vigencia esta ley de expedientes judiciales que serán de tramitación electrónica. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque recuerdan ustedes, siempre hemos estado un poquito pendientes con el tema de lo judicial. Lo que están modificando es la forma en que se van a hacer las notificaciones. Y fíjense que yo en clase, cuando hablábamos de la fe pública judicial, yo en clase siempre les comentaba y siempre les decía sobre este tema, que el artículo 67, y se los leo, el artículo 67, que ahora ya fue modificado por este decreto 13-2022, pero mientras no haya modificación todavía, pues se encuentra vigente este artículo, y dentro de las notificaciones personales a que se refiere ese artículo 67, en su parte final dice: toda notificación personal se hará constar el mismo día que se haga y expresará la hora y lugar en que fue hecha, e irá firmada por el notificado. Pero si éste se negare a suscribirla, el notificador dará fe. Aquí, compañeros, era ese único artículo donde decía que el notificador dará fe. Le estaban confiriendo, le estaban facultando esa fe pública judicial al notificador, esa fe pública. Sin embargo, si leen ustedes ahora la modificación al artículo 67, que se modificó totalmente ese artículo 67, pues ya lo que establece es precisamente señalar un lugar o un casillero electrónico, le determina la ley para los efectos de la notificación. Ya no determina, ya no dice, ya no refiere que el notificador dará fe. Por supuesto, dice dentro de las articulado, establece que el notificador, dice, tendrá una firma electrónica y será la responsabilidad del notificador con su firma electrónica de que lógicamente tendrá que hacer constar la existencia y la veracidad del hecho de la notificación a través de un casillero electrónico. Este no es mi tema, compañeros, solo les quería comentar. Afortunadamente se mantiene la opción que tenemos nosotros los notarios de ser notarios notificadores, de cumplir con una notificación, lo podemos hacer nosotros, lógicamente en uso con las facultades de nuestra fe pública notarial, ¿sí?
Entonces, la fe pública judicial, solo quiero comentarles, y este artículo es importante que también se lo lean, con respecto a las certificaciones. Las certificaciones precisamente es por medio del cual se hace constar, se le va a dotar de fe pública. En este caso estamos hablando de la fe pública judicial, ¿verdad? Y dice el artículo 172, copia certificada. Se comprende bajo la denominación de copia certificada o certificación la que se extienda a mano, a máquina o utilizando cualquier medio de reproducción mecánica, electrónica u otro similar, y cuya autenticidad, miren lo importante de esto, y cuya autenticidad certifiquen los secretarios de los tribunales. Aquí le está confiriendo esa fe pública judicial a los secretarios de los tribunales. En las copias certificadas o certificaciones se consignará el valor del papel, de los timbres y luego viene copia secretarial, que esta también es muy importante. La anterior dije copia certificada, esta es copia secretarial. Si el secretario del tribunal fuere notario, podrá dar plena fe de las actuaciones judiciales de que conozca el tribunal al cual sirve, sin precisar la intervención de ningún otro funcionario bajo su responsabilidad, dejando razón en los autos. Vean lo importante de aquí. Dice, si el secretario del tribunal fuera notario, no está con una fe pública notarial. Lo que tiene la facultad es de una fe pública judicial. Pero aquí lo importante es que dice, dará fe. Y es precisamente el notario quien a través de su cargo público de secretario del tribunal tiene esa fe pública judicial. Así que por favor leer y estudiar estos dos artículos, también los artículos que me he referido, lo que hemos hablado del registro, pero estos artículos en especial que da una forma de diferenciar. Cuando es notario, sí, estamos hablando de copia certificada o copia secretarial. Y por último, para concluir este tema, quiero explicarles la fe pública notarial o fe pública extrajudicial. Esta creo que su explicación es breve, debe de ser bastante sencilla esta explicación, porque hemos hablado del notario, porque hemos hablado quién es ese personaje que tiene la investidura de la fe pública y que precisamente nos da esa facultad del Estado por medio del fundamento legal del artículo 1, donde dice el notario tiene fe pública para autorizar actos y contratos en que intervenga a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Eso significa, esa fe pública notarial es la que a nosotros nos interesa, es la que a nosotros, para lo cual ustedes están estudiando y para lo cual ustedes buscan y van en búsqueda de ese título facultativo que dice el artículo 2, numeral tercero, título facultativo, ¿sí? O su incorporación con arreglo a la ley. Ese es el fundamento que tenemos nosotros, el artículo 1 del Código Notariado, el artículo 2 del título facultativo, y el notario, de acuerdo al artículo 186, dice, todos los documentos autorizados por notario hacen plena prueba. Esa es la fe pública notarial. ¿Y por qué le denominamos o por qué le decimos nosotros fe pública también extrajudicial? Tenemos que ir con esa fe pública extrajudicial a ver los procesos sucesorios. Dice proceso sucesorio extrajudicial. Y eso significa, el Código Procesal Civil y Mercantil lo dice, que es a los notarios a quien le corresponde el tema de los procesos extrajudiciales. Por eso también se le denomina fe pública extrajudicial a la fe pública notarial. Con eso concluyo el tema de la fe pública, compañeros. Muchísimas gracias por su atención. Mil disculpas que se me terminó la batería y no pude cargarla en este momento, pero cualquier duda que yo vea que ustedes hayan tenido o que me hayan dejado aquí en los mensajes, yo en la primera... pues a ustedes les va a corresponder la segunda hora del día viernes, pero les ofrezco que en los primeros 5 minutos pues responderé cualquier duda que todavía ustedes me hubieran hecho con respecto a este tema de la fe pública. Muy buenas noches, compañeros, muchas gracias por su atención. Nos miramos el día viernes a las 7 de la noche.